Muy buenos días, hermanos, hermanas, saludándoles como siempre en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren bendecidos, gozosos, protegidos, proveídos, creciendo en la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje y les voy a decir, este domingo vamos a hacer un mensaje acerca de lo que significa el Viernes Santo. El próximo domingo les voy a dar un mensaje, les voy a compartir un mensaje acerca de la resurrección de Cristo. Y quiero tomar la oportunidad, obviamente con la iglesia acá, hacemos este evento, dos de ellos, en un parque, como un alcance, lo hacemos como un alcance y es un muy buen tiempo para predicar el Evangelio. Pero el mensaje es siempre el Evangelio, obviamente. Entonces, no quiero pasar la oportunidad de compartirlo porque yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, que ven los videos, que tal vez todavía no tienen una relación con Cristo Jesús. Y si eso significa que tengan que escuchar dos veces, pues que lo escuchen para orando, que nosotros orando que ellos vengan al conocimiento de Jesús y que tengan la misma esperanza de vida que nosotros. Así que por eso vamos a hacer estos dos mensajes. Yo sé que es domingo, pero quiero que tengamos todos la idea clara de por qué murió Jesús. Y luego el domingo que viene, la resurrección y lo que significa. No solamente que decimos Jesús resucitó de los muertos, bueno, ¿cómo cambió la resurrección mi vida? ¿De qué manera la resurrección de Cristo Jesús ha impactado mi vida? De que ahora vivo distinto, de que ahora vivo de otra manera, de que ahora me enfoco en otras cosas. Entonces, por eso es la intención. Así que, perdónenme si de pronto no están muy contentos de escuchar estos dos mensajes, pero quiero hacerlo. Después de eso ya volvemos al libro de Hebreos. Entonces, vamos a estar en 2 de Corintios, particularmente el capítulo 5 y el verso 21. Y el mensaje es, Cristo murió por nosotros. De nuevo repito, algunos de ustedes dirán, ya lo hemos escuchado, pastor, otra vez lo mismo. Sí, tenemos que escucharlo una y otra vez, porque alguien lo va a escuchar, de eso no tengo ninguna duda. Alguien va a escuchar este mensaje por primera vez y por esa persona vale la pena hacerlo. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por este día maravilloso, este día que conocemos como Viernes Santo. Señor, el día en que la humanidad entera recibió por gracia la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús por fe. Ayúdenos, Señor, a recordar tan importante evento, tan importante acto de su gracia. Y ayúdenos a recibir esta verdad de manera que cambie la forma de vivir, los pensamientos, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva en cuanto a la vida. Gracias, Dios, por su palabra que nos enseña estas cosas. Gracias, Dios, por su presencia con nosotros. Y gracias, Dios, por sus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Cristo murió por nosotros. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Pero como ya saben, es costumbre, voy a leer algunos versos anteriormente a este para que tomemos el contexto. Y voy a comenzar en el verso 14 del capítulo 5. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Qué tan importante es este verso? Bueno, si malinterpretas este verso, malinterpretaste completamente el Evangelio. Si entiendes este verso, puede ser que no entiendas muchas otras cosas más. Pero si comprendes lo que significa, vas a ser salvo y vas a estar en el cielo. Es tan elemental, es tan fundamental este verso. Es el corazón del Evangelio. En inglés, el Viernes Santo se llama Good Friday. Y mucha gente pregunta, ¿por qué se llama Good Friday? ¿Qué hay de good? Si Cristo murió el día viernes, ¿por qué es good? Porque en un viernes tan doloroso para Cristo, un viernes pero de tanto sufrimiento, de tanta humillación, de tanto desprecio para Cristo, en ese viernes Dios hizo su obra maestra en cuanto a la salvación se refiere. ¿Por qué es Viernes Santo para nosotros hispanos? ¿Por qué es Good Friday para los de habla inglesa? Porque Jesús fue a la cruz para morir de una forma brutal, de una forma despiadada, crucificado en una cruz, literalmente desnudo, molido a golpes, clavado a una cruz. No había una muerte más humillante que la muerte de la cruz. Por eso este día lo consideramos como el Viernes Santo, el día en que Jesús vino a salvarnos y a cambio de eso nosotros lo crucificamos, lo matamos pues. Entonces, y no solamente muerte, hablamos de matarlo con una muerte simple, no, con la muerte más despiadada, reservada para los peores criminales. En ese día y en esos tiempos, los hombres que habían cometido algún tipo de crimen, algún delito, morían crucificados a la orilla del camino principal. Los romanos habían hecho de eso un espectáculo para infringir temor en la gente. Ahora bien, ¿por qué Jesús murió como un criminal si él no era un criminal? Nunca hizo nada malo, nunca mintió, nunca fue culpable de ningún mal. ¿Por qué murió así? Lo hizo por su gran amor por nosotros. El amor que se extiende a toda persona que jamás haya vivido en este planeta Tierra. La Biblia es una historia de amor en la cual Dios estableció un camino para que pudiéramos ser restaurados a una relación íntima, una relación personal con Dios. El pecado nos había separado de Dios. Jesús, por medio de su obra en la cruz, nos ofrece la reconciliación como acabamos de leer aquí. No solamente la muerte de Jesús en la cruz fue una buena idea para solucionar el problema del pecado, era la única idea, era el único camino, era la única manera en que podía haber salvación para nosotros, los pecadores. Uno de los versos más hermosos en toda la Biblia, sin duda, 2 Corintios 5:21. Todo lo que necesitamos saber, en inglés son solamente 23 palabras. No me di el tiempo a contarlas en español. A ver qué dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palabras en español. Pero las 20 palabras más importantes en la Biblia en lo que a nuestra salvación se refiere. ¿Qué tan importante, como digo, es este verso? En un tiempo de tanta confusión teológica, es importante que usted y yo entendamos el verso de la manera correcta. Sí, Dios no nos dio a nosotros, no nos encomendó a nosotros, la iglesia, que tengamos un mensaje con poder militar. No nos ha encomendado a nosotros a cambiar la cultura.
las formas de gobierno. No, nuestro mensaje es el mensaje del Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. A la iglesia le fue dada la gran comisión: id por todo el mundo y haced discípulos. Esa es la gran comisión, predicando el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea que nos fue asignada por Dios. Y aquí el punto principal de este verso es esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso es lo que debemos comenzar a descubrir, vamos a separar estas ideas aquí para entender a lo mayor posible qué significa esto que por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesús. Bueno, entendamos primero el carácter de Cristo Jesús. La Biblia dice aquí: al que no conoció pecado. Él no tenía pecado. Ya sabemos, Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, que nació de una mujer, pero fue concebido sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, ascendió al cielo sin pecado, porque es el Santo Hijo de Dios. Nunca hubo una confesión de pecado porque no había que confesar. Nunca hubo un rogar para ser perdonado por un pecado porque nunca hubo pecado cometido. Fue sin falta, sin mancha, sin ninguna maldad en su ser. Nunca hizo nada malo, nunca quebró ninguno de los mandamientos de Dios, nunca se desvió ni en la menor manera posible de la voluntad de su Padre. Esto es crucial para nosotros. Jesús vivió una vida sin pecado. Porque si Jesús no era sin pecado, entonces no podía ser el Salvador del mundo. Un pecador no podía salvar a los pecadores. Solamente uno que fuese sin pecado. Acuérdense, el sacrificio del corderito en Éxodo capítulo 12 tenía que ser un corderito sin mancha, sin ningún defecto. Bueno, esos corderitos que se sacrificaron por tantísimos años en Israel apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. La Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Bueno, ¿y quién más dijo de eso? No solamente la Biblia, pero también las personas seculares dijeron que Jesús era sin pecado. Poncio Pilato dijo: no encuentro nada malo en él. No encuentro ninguna falla en él. Cuando Herodes le preguntó a los líderes cuál es exactamente el pecado que cometió, no encontraron ninguno. Tuvieron que inventarle calumnias para acusarlo falsamente. Cuando estaba colgando en la cruz, el centurión romano dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Vivió una vida sin pecado. Aunque vivió en un mundo de pecado, él se mantuvo siempre sin pecado. La mancha del pecado nunca ensució su carácter. De los millones o billones de personas que han existido en este planeta Tierra, solamente uno se puede decir que es sin pecado. Fue, es y siempre será sin pecado. Nunca hubo el menor índice de contaminación moral en la persona de Cristo Jesús. Enfrentó la tentación como tú y yo enfrentamos la tentación. El diablo lo atacó con toda su fuerza. 3 veces lo tentó con cosas que físicamente era el momento más débil para Cristo Jesús después de haber ayunado tantos días. Y sin embargo, la tentación no lo venció, no lo dobló, nunca pensó siquiera en vencerse. Entonces, eso es el asunto que debemos entender. Jesús mismo dijo: ¿quién de ustedes me puede convencer de pecado? ¿Quién? Nadie. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 15 dice que fue tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Entonces, la primera cosa que debemos entender de Cristo Jesús es su carácter. Su carácter es 100% santo, sin pecado, puro, sin mancha, sin falta. Segundo, no solamente su carácter, pero su sacrificio. Aquí dice en el verso: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué exactamente quiere decir esto cuando
dice que Dios, obviamente aquí estamos hablando que Dios lo hizo a Jesús que fuera pecado por nosotros. ¿Qué significa que Jesús por nosotros fue hecho pecado? La mejor manera de entender lo que esto significa es entender lo que no significa. Primero debemos entender, no significa que Jesús realmente se convirtió en pecado. Eso sería insólito. Las Escrituras siempre dicen que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Es limpio, es sin mancha y sin pecado. Para que Jesús fuese hecho pecado por nosotros, tenemos que entender a qué se refiere cuando dice por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir tampoco que Jesús se hizo un pecador para morir en la cruz. No, tampoco eso significa. No significa que Jesús se convirtió en pecado. No significa que Jesús se convirtió en pecador tampoco. No, eso no es lo que está diciendo. No significa tampoco que fue culpable de que el pecado ahora entró en Jesús. Eso tampoco significa. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que por nosotros fue hecho pecado. Esto es lo que significa. No que Él fue constituido pecado o fue constituido un pecador o que absorbió el pecado en sí. No, eso no es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que significa? La segunda parte aquí dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Las dos partes deben leerse, obviamente, en el mismo verso. Para entender una, hay que leer la otra, y hay que entender una y la otra para entender en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aquí hablamos de la doctrina que se llama la doctrina de la imputación. Nuestro pecado fue puesto en Jesús, atribuido a Jesús, imputado en la persona de Cristo Jesús. Cuando Jesús colgaba en la cruz, nuestro pecado fue imputado en su persona. ¿A qué se refiere esto de que fue imputado o atribuido a Él? Significa que al Él estar colgando en la cruz, con esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, Él estaba sufriendo la justa penalidad por el pecado como si Él verdaderamente lo merecía. Wow. Porque al Él morir por nuestro pecado como si verdaderamente lo merecía, ahora la justicia de Cristo Jesús sería imputada a nuestra cuenta que no la merecíamos. Wow. Hay 3 veces que se menciona esta palabra imputación en la Biblia y debemos entender las 3. 1. El pecado de Adán fue pasado a todos sus descendientes. Imputado el pecado de Adán en todos los que somos descendientes o hijos de Adán. Segundo, nuestro pecado imputado en la persona de Cristo Jesús y la justicia de Jesús imputada en nosotros, pecadores. Debemos entender eso para que podamos entender lo que es la salvación. Ahora que Jesús recibió el castigo por nuestro pecado, al recibir el castigo por nuestro pecado, ahora la justicia de Jesús es imputada, atribuida a nosotros y recibimos su justicia. Hay un intercambio maravilloso. No que somos justos por nosotros mismos, no lo somos y ustedes bien lo saben, no lo somos. Es la justicia de Cristo que ha sido aplicada a nosotros. Eso significa. Significa en pocas palabras y de manera más clara, esto es lo que significa. Cuando dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, significa esto, que Dios trató a su Hijo como si Él fuese un pecador. Escucha esto, el Padre trató al Hijo como si fuese un pecador para que el Padre pudiera tratar al pecador como si fuese su Hijo. Eso significa imputación de pecado. Imputación de la justicia de Dios. Eso.
¿Qué significa eso de que por nosotros fue hecho pecado? El Padre trató al Hijo como si fuese el pecador, para que el pecador fuese tratado como si fuese el Hijo del Padre. A eso se refiere. Ahora ya estamos moviéndonos de la doctrina de la imputación a la doctrina de la sustitución. La tercera parte aquí que debemos ver es, Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo hizo por nosotros. Cristo murió en el lugar de los culpables, de los pecadores. Piensa de esta manera, los clavos eran para ti, la corona de espinas era para ti, para tu cabeza. La lanza debió haber perforado tu costado. Los insultos debieron haber sido recibidos por tu persona, por mí, por todos nosotros. Nosotros debíamos estar colgados en la cruz, pero en vez de eso Jesús vino, tomó nuestro lugar y nos dio a nosotros su lugar como de hijo, para que cuando el Padre te mira ahora, mira a Cristo en ti, porque Jesús te dio su justicia al momento que Él tomó tu culpa. La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. La paga del pecado es muerte. No hay negociación alguna. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tomó tu lugar para recibir tu castigo, para que tú pudieses recibir su justicia. La doctrina de la sustitución, maravilloso. No podemos escaparnos, no podemos ignorarla, porque eso es el Nuevo Testamento. No es de que nosotros malos de verdad tratamos a Jesús de una manera. No, era el plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque solamente aquel que es sin pecado puede morir por los pecadores. Cualquiera pecador hubiera tratado de morir por los pecadores, pero no habría ningún beneficio. Porque la ofensa fue en contra de un Dios santo que es sin pecado. Al ofrecer el sacrificio por el pecado de los pecadores, tenía que ser alguien que no tenía pecado, para poder satisfacer la ira de un Dios que es sin pecado. Cuando Dios puso a su Hijo en la cruz, y cuando el Hijo murió en la cruz, murió tomando el lugar de la misma gente que lo pusieron en la cruz. Dios puso a su Hijo a morir por nosotros, y cuando Jesús colgó de la cruz, murió colgando en una cruz, murió por la gente que lo colgaron en la cruz. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y ahora la ira de Dios fue aplacada por la vida justa de Cristo que murió por nosotros. La Biblia dice en Salmo 103, así como está de lejos el este del oeste, nuestros pecados fueron removidos. Isaías 53 dice, el Señor puso en Él, eso es en Cristo, la iniquidad de todos, cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. El récord de tu maldad, de tus pecados, de tus groserías, de tus obscenidades, todo eso fue cargado en la persona de Cristo Jesús cuando murió en la cruz por ti. En verdad el Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Ya no vamos a entender esto, no te aflijas. Si dices, yo no entiendo cómo fue eso, estás en buena compañía. Nuestra mente tan limitada no nos permite. Y Dios nunca te llamó a que entiendas. No lo vas a entender hasta que estés en el cielo, veas personalmente a Cristo Jesús y veas la santidad de Dios de primera mano. No vas a entender esto acá. Por eso Dios no te llama a entenderlo, te llama a creerlo por fe. El asunto no es si tiene sentido o no. El asunto es, ¿lo crees o no? Eso es lo que importa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
No todo aquel que lo crea y lo entienda y lo absorba. No. Aquel que en él cree, y eso es fe. No aquel que lo comprende en su totalidad, no. Olvídate de lo que el mundo diga, de lo que el mundo piense, olvídate de eso. ¿Qué dice Dios al respecto? Y Dios dice, no entenderás mi verdad a menos que no te sea revelada por el Espíritu. El mundo no puede entender las cosas de Dios. Para el mundo las cosas de Dios son locura y se burlan. Y no lo entienden. La Biblia dice porque estas cosas se han de entender espiritualmente. Oh, yo sé que el Espíritu en mí me dice, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Yo lo creo. Jesús resucitó, yo lo creo. Yo no estaba ahí, no lo vi con mis ojos físicamente. Pero nadie tiene que decirme que eso no es verdad. Porque Dios me dio una vida nueva cuando por fe vine a Él y le pedí perdón por mis pecados. Y me cambió de ser un alcohólico ahora estar parado detrás de un púlpito compartiéndote la palabra de Dios. Si el poder de Dios no lo hizo, entonces ¿quién lo hizo? No hay poder en este mundo que pueda cambiar a un empedernido alcohólico y volverlo a un pastor solamente por su gracia. No lo puedes entender. No. Eso es lo que yo sé. Que Cristo murió por mis pecados. Y los pecados no solamente los míos, sino por todo el mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es un asunto de fe. Yo creo que Dios en Cristo se hizo hombre y que vino a este mundo a morir por mis pecados y por tus pecados y nuestros pecados. Ese es el verdadero milagro. Y como cualquier otro milagro es imposible de explicarlo. Pero yo sé esto, que o lo creo o lo rechazo. Pero sí sé muy bien que la gracia de Dios es maravillosa gracia que va más allá de mi limitada comprensión. En verdad, Dios tiene que amarnos tanto para haber hecho tan doloroso sacrificio por nosotros. Tercera parte de esto dice es no solamente su sacrificio, pero su regalo. Nos regaló su justicia para que nosotros fuésemos hechos justos delante de su Padre, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí tenemos ese gran y maravilloso intercambio que tomó lugar. Él fue condenado para que nosotros fuésemos justificados. Él llevó nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos libres. Él murió para que viviéramos. Él sufrió para que fuésemos redimidos. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. Y ahora, habiendo salvado a aquellos que por fe creen en Él, Cristo Jesús, la Biblia dice, es nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. Dime si el Evangelio no es maravilloso. Él pagó lo que yo debía, lo que yo jamás podía pagar. Él pagó lo que yo debía, lo que jamás podía pagar. Y me da lo que Él tiene y que yo nunca podría ganar. ¿Qué? Su justicia. Los escépticos se hacen esta pregunta: ¿cómo es posible que la justicia de un hombre pueda ser dada a otro? No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es esto: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Todas las cosas son posibles con Dios. Yo eso no lo puedo recibir. Bueno, entonces jamás vas a ser salvo. ¿Por qué no? Porque no hay salvación aparte de lo que la Biblia dice aquí. O recibes por fe la justicia divina de Dios en Cristo Jesús, o permaneces en tu pecado y mueres separado de Dios para siempre. O vienes a Dios por medio de la cruz de Cristo Jesús, o no vienes para nada. Dios sigue llamando al pecador a que se arrepiente y a que crea por fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios sigue llamando al hombre y nosotros seguimos rogando. Os rogamos, reconcíliense con Dios. De manera más sencilla te lo puedo decir: no hay nada que se interponga entre tú y Dios
más que tu pecado. La ira de Dios se aplacó con la muerte de Cristo Jesús. Su justicia quedó totalmente satisfecha. Su amor fue derramado. Y ahora la elección está en ti, solamente en ti. O eliges condenación eterna o salvación eterna en Cristo Jesús. Condenación en tu pecado o salvación en Cristo. Es tu decisión. Pero no puedes decir que porque no lo entendiste. No. Lo que vas a decir cuando te presentes delante de Él como tu juez no lo entendí, es no quise creer. Porque si vienes a Él, Él no te rechaza. La Biblia dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. La pregunta es, ¿puede cualquiera persona ser cristiano? Por supuesto que sí. Cualquiera persona puede ser un cristiano. Cualquiera persona que por fe cree que es un pecador para empezar y que su pecado lo ha separado de Dios y que la paga de su pecado es muerte, que la ira de Dios demanda que el pecado de esa persona sea pagado con muerte y que Jesús fue a la cruz a morir por esa persona y que nos ofrece salvación y vida eterna solamente por fe. No hay que asistir a una iglesia, no hay que cambiar la vida, no hay que hacer esto, hay que solamente creer por fe, porque la Biblia lo dice así. Cree en Cristo Jesús y serás salvo, punto. ¿Suena raro? Sí. ¿Suena muy sencillo? Claro que es, y sí lo es, pero no porque es sencillo, deja de ser poderoso. Es sencillo para ti, pero no fue barato. Le costó a Dios la vida de su Hijo amado para que tú tengas salvación y vida eterna. Es un insulto a Dios si lo rechazas, porque Dios sacrificó a su Hijo, no pagó con oro, no pagó con plata, pagó con la vida preciosa de su Hijo amado, derramó la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario para que tú puedas ser salvo por fe. Cristo tuvo que morir, tú solamente tienes que creer. Es tu decisión. Es tu decisión. Tú merecías morir ahí. Tú ofendiste a Dios. Tú lo insultaste. Tú lo desobedeciste. Tú te rebelaste en contra de Él. Pero tanto te ama Dios que amando a su Hijo de manera eterna, que nunca cometió una falta, que siempre es obediente, a ese Hijo obediente, a ese Hijo que es puro, sin pecado, a ese Hijo Dios puso a morir como el peor de los criminales, para que el peor de los criminales pueda ser salvo. Dime si eso no es gracia. De nuevo, no tienes que entenderlo en su totalidad, solamente tendríamos que creerlo por fe. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Tienes el menor deseo solamente de venir a Cristo Jesús y pedirle que por fe te perdone de tus pecados? No dudes, no te detengas, no esperes para mañana. Mañana no está garantizado para nadie. Cristo Jesús tomó tu lugar, pagó por tu culpa y llevó tu cruz. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo como el Salvador de tu vida. Recibirlo como el Señor de tu vida. Te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y si estás listo para decir sí, te puedo guiar en una breve oración. Una oración muy simple. La oración no te salva. La salvación se pagó con la sangre de Cristo Jesús. Pero por medio de la oración tú puedes venir a Dios y clamar a Él para que en el nombre de Jesús te reciba, te perdone y te dé la justicia de Cristo Jesús que no te mereces y que no te puedes ganar de ninguna manera. Por eso es por gracia. Simple, ¿no es cierto? La oración dice así: Dios, yo te doy gracias que hablaste a mi corazón. Entiendo que soy un pecador. Entiendo que te he ofendido y te pido me perdones. Dios, aunque no entiendo en su totalidad por qué lo hiciste, sí creo. Sí creo en Cristo Jesús. Sí creo que vino a este mundo. Sí creo que murió por mis pecados. Sí creo que fue sepultado. Y creo que resucitó. Y me ofrece salvación y vida eterna. Y yo quiero la salvación en Cristo.
Hoy recibo a Cristo como mi Salvador por fe. Y te doy gracias por escucharme. Te doy gracias por salvarme. Te entrego esta vida. Cámbiame, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora ya te puedo decir, bienvenido a la familia de Dios. ¿Viste? No es complicado, ¿cierto? A veces se nos olvida el poder del Evangelio. Se nos olvida que el poder del Evangelio reside en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué el poderoso Evangelio? Porque el Evangelio es acerca del poderoso Mesías que vino a morir por tus pecados, a derrotar a la muerte por ti y por mí, a morir para que tú vivas, a sufrir para que tú fueses hecho libre. Por eso el mensaje del Viernes Santo es importante. Ese es el mensaje que toda persona debe escuchar. Es el mensaje que debemos predicar. Y a ustedes, hermanos, que ya son salvos y que están en la iglesia por buen tiempo, está bien. A lo mejor dices, ¿por qué otra vez tengo que escuchar el mensaje? Tal vez no es para ti. Dale gracias a Dios que en algún día ese mensaje vino a ti por primera vez también, como ahora va a llegar por primera vez a otras personas. De aquí en adelante, hermanos, no te mires como un miserable, no te mires como un despreciable, no. Cierto que nuestras vidas por el pecado han sido manchadas, arrastradas, derrotados hemos vivido por el pecado muchos años, no más. La victoria de Cristo Jesús al morir por tus pecados, al ser sepultado y al resucitar, la victoria de Jesús es tu victoria. La Biblia lo dice así. Estábamos todos muertos y en camino al infierno por nuestros pecados, pero por el poder de Dios, el poder de Jesús que vino a salvarnos, ahora somos más que vencedores. Su victoria es nuestra victoria. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios. Por eso entiendo por qué en inglés se llama Good Friday. Porque aunque fue horroroso el castigo y doloroso el sufrimiento, Good Friday, porque en ese día la salvación de toda la humanidad que por fe vengan a Cristo Jesús, no quiere decir que todo el mundo van a ser salvos. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hechos hijos de Dios, no se confundan. La Iglesia Católica dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. Ya quisieran los sacerdotes ser hijos de Dios. Y hay una sola manera. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si hiciste esa oración, si repetiste esa oración de tu corazón sincero, de verdad, por la autoridad de la palabra, te puedo decir, tu vida ha cambiado de aquí para siempre, por toda la eternidad. Cuando mueras, vas a estar con Cristo Jesús en el cielo, porque tu salvación no depende de qué tan buena persona eres. Tu salvación depende de qué tan fiel es el que es tu Salvador. Pablo dice, y yo sé en quién he creído, y sé que es poderoso para guardarnos. Judas dice, Él es poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída, sin arruga delante de su trono. Ese es el Evangelio, hermanos. Es por eso que hablamos de Good Friday, es por eso que hablamos de Viernes Santo. Y es por eso que no quería perder la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios nos dé el gozo de la salvación. Y a los que ustedes ya son salvos, a los que ya recibieron por fe a Cristo Jesús, compartan el Evangelio con otra persona. Estos son unos buenos días para compartir la verdad del Evangelio. No religión, no tradición, el Evangelio de Cristo Jesús, que es poder de Dios. Amén. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que eres, por todo lo que haces. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.